El suelo pélvico es un grupo de músculos, tendones, ligamentos y fascias que se encuentran en la parte... Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy vamos a hablar del suelo pélvico, qué es, dónde está, para qué sirve y cómo trabajarlo. Vamos a empezar por qué es el suelo pélvico. El suelo pélvico es un grupo de músculos, tendones, ligamentos y fascias que se encuentran en la parte inferior de nuestra pelvis, ¿vale? Es decir, en toda la zona de abajo de nuestra pelvis es toda la parte ósea que se encuentra en la zona de la cintura, ¿vale? Más o menos, y abarca todos los órganos que hay dentro de esta mitad, digamos, del tronco, de mitad para abajo más o menos. Toda esta zona de aquí tiene una peculiaridad, que es que por debajo tiene un agujero en los huesos y los órganos que están dentro se sujetan a través de esta musculatura que tapa completamente toda esa parte inferior del suelo. A mí siempre me gusta explicarlo a las pacientes como si tuviéramos una caja, imaginaros una caja de cartón por todos los lados cerrada, y dentro están todos nuestros órganos y nuestras vísceras. La parte de arriba, ¿vale?, de nuestra caja es el diafragma, es todo lo que está como un paracaídas cubriendo toda la zona superior de las costillas, ¿vale? Toda esta zona de abajo de las costillas, las últimas costillas, tienes todas las costillas, el diafragma, y lo tapa por arriba, es un músculo también. Luego, por la zona de adelante y de atrás, los laterales, tenemos toda la musculatura abdominal y lumbar, la faja abdominolumbar que llamamos, que tenemos todo lo que es la zona del transverso del abdomen a nivel profundo, que es un musculito que viene desde el ombligo hasta engancharse en la zona de la columna, ¿vale?, por detrás. Y por la zona de abajo sería nuestro suelo pélvico, que también son un grupo de músculos que lo que hacen es, en forma de hamaca, ¿vale?, que lo que hacen es sujetar todas estas vísceras que hay dentro. ¿Qué vísceras y órganos tenemos ahí? Pues tenemos la uretra con la vejiga, tenemos la vagina y el útero, y tenemos el colon y el recto, ¿vale? Entonces, todos esos órganos pesan, y cuando están llenos, tanto de pis como de heces, pues también pesan más. Entonces, el suelo pélvico es una musculatura que tiene que estar todo el día trabajando, es decir, desde que, 24 horas al día, porque incluso tumbado está haciendo un pequeño esfuerzo para sujetar esa zona, pero sobre todo cuando estamos de pie, ¿vale? Todo el día entero que pasamos de pie, ese suelo pélvico tiene que estar funcionando ya correctamente para que todos esos órganos y los esfínteres estén funcionando, estén cerrados, estén sujetando todo eso para que no se nos caiga. ¿Qué problema tenemos? Que normalmente cuando se trabaja el suelo pélvico, la gente que yo conozco que suele trabajar el suelo pélvico, lo trabaja solo con la fuerza. ¿Qué significa esto? Pues la fuerza es todas esas contracciones y relajaciones que hacemos a lo largo del día, pues a la hora de ir al baño. Vamos, nos sentamos en el baño y aunque normalmente tendríamos que relajar, hacemos una fuerza para presionar. O, por ejemplo, damos un estornudo y ahí, por ejemplo, una tos, o cuando vamos a coger un peso en las bolsas de la compra, o levantamos a un niño, o cargamos cualquier objeto hacia arriba. Todos esos pesos lo que hacen es que fuerzan un poquito más el suelo pélvico, y ahí el suelo pélvico lo que hace es contraer. Por ejemplo, ahora mismo nos podemos sentar para ir notándolo ya, nos sentamos sobre una superficie, si no la tenemos puede ser sobre el suelo con un cojín o en el sofá con un cojín puesto debajo para que lo sintamos. Y lo que hacemos es una contracción de suelo pélvico, es decir, cerramos nuestro suelo pélvico, lo contraemos y lo sujetamos, ¿vale? Y lo soltamos. Como si quisiéramos retener ese pis. Imaginaros que estáis en el baño haciendo pipí y lo queréis retener. Cuando lo retenéis, esa sensación de contracción para cerrar ese pipí y que no salga más, eso sería una contracción de fuerza del suelo pélvico. Entonces, lo normal es lo que os decía antes, que se suele activar esa zona, y ese cierre del suelo pélvico se activa cerrando ese esfínter, ¿vale? ¿Qué pasa? Que todo lo que os he contado antes de lo que tiene que estar durante el día soportando ya el peso de nuestros órganos y cambiando el esfuerzo, porque a medida que se nos llena la vejiga, pues puede llenarse, imaginaros, 1 litro. Eso pesa. Entonces, si está en 0, tiene que ir acomodándose al peso que le va dando todos esos órganos y lo va sujetando todo el día. Cuando se vacía, cambia su función y lo sujeta un poco menos.
Cuando se llena, lo tiene que sujetar un poco más. Pues así va cambiando, moldeando su contracción durante todo el día. Y además tiene esas fibras pequeñitas que os decía de fuerza para contraer. ¿Cuánto dividido está esas fibras? Pues para que os hagáis una idea, el 80% casi de las fibras de nuestro suelo pélvico, de nuestra musculatura, son fibras de sostén, fibras que sujetan, fibras de resistencia que aguantan a lo largo del día esa tensión. Y el 20% solo de esas fibras del suelo pélvico son de fuerza, es decir, las que hacen ese cierre añadido a nuestro suelo pélvico cuando tosemos, cuando nos movemos, cuando saltamos, ¿vale? Eso sería el 20% solamente. Entonces, ahora os preguntaréis, ¿cómo lo trabajamos? Claro, ¿cómo lo trabajamos? Si solo el 20% son de contraer y relajar, ¿cómo lo activamos? Pues para eso tenemos varios elementos que nosotros en Vibram Woman trabajamos siempre, ¿vale? Por ejemplo, el primero del que os hablaba es el tronco de propiocepción, ¿vale? Es un tronco de madera partido por la mitad que tiene una zona plana y una zona curva. Este tronco, igual que el bosu, igual que los discos de equilibrio, igual que todos los objetos, incluso pelotas, que trabajamos a veces con pelotas para subirnos encima, pues todos esos ese tipo de elementos que utilizamos son más que nada para desequilibrar al cuerpo y que en ese desequilibrio que tenemos que hacer equilibrio y mantenernos estables, el suelo pélvico esté activándose y relajándose, pero de manera, no es una manera voluntaria, es decir, yo no estoy contrayendo mi suelo pélvico aquí, sino es involuntario. Es decir, que mi suelo pélvico solo se está activando más por el simple hecho de que estoy en un desequilibrio. Al moverme y desequilibrarme, como me voy a ir moviendo y me voy a ir desplazando, ese suelo pélvico, como os decía, tiene que ir adaptándose a la presión que ejerce en ese momento y a el movimiento que tenemos en ese momento. Entonces, este tipo de elementos, como veis, si me subo por este lado hay poco desequilibrio y si le doy la vuelta sería el lado difícil del tronco y ahí pues me cuesta más mantener el equilibrio, por ejemplo, y esta parte que os digo es la que hace que contraiga más esas fibras de sostén, ese 80% del que os hablaba. Siguiente elemento que hemos ido viendo, luego iremos hablando cada uno en uno de ellos y hablaremos más en profundidad y empezaremos a trabajar con ellos, pero de momento es solo mencionar y que sepáis que existe. En casa podéis trabajar, si no tenéis el tronco, para empezar con una colchoneta enrollada. Hace el mismo efecto, más o menos, no es que sea exactamente igual, pero hace más o menos el mismo efecto. Entonces, enrolláis una colchoneta completamente y os subís encima. Os da ese pequeño desequilibrio. Si no, pues un disco de desequilibrio, un bosu, cualquier cosa. Segundo elemento, el Winner Flow. Es otro elemento más que tenemos, que son dos piezas que se enroscan una sobre la otra y lo que hace es que es como si fuera una pajita por la que soltamos el aire. Yo me lo meto en la boca y soplo, oís el aire, ¿no? Aquí estaría abierto por completo y si yo lo voy cerrando, a medida que lo cierro, me ejerce más resistencia, es decir, que tengo que hacer más fuerza para sacar el aire por el winner. Entonces, notáis la diferencia en el sonido del aire y cuando lo cerramos del todo, no sale aire. Entonces, ahí no podríamos trabajar. Siempre hay que tenerlo un pelín abierto, pero cuanto más abierto está, más fácil es, porque es casi como si no tuviéramos nada, y a medida que lo cerramos conseguimos que haya más resistencia en el aire y que la contracción tanto del abdomen como del suelo pélvico sea mayor. ¿Por qué? Porque cuando el aire sale de manera natural y no lo resistimos, pues no hay esa sensación de que el músculo tiene que contraerse más para sujetar más. En cambio, cuando hacemos un esfuerzo es como si le metiéramos las pesas al bíceps o si hiciéramos un esfuerzo muy grande, el suelo pélvico yo voluntariamente lo voy a activar, pero es que encima por esa resistencia que le estoy metiendo se está activando el doble. Con lo cual, con este tipo de aparatos lo que conseguimos es trabajar las fibras 80% de sostén y de sujeción y el 20% ese un poquito extra de fuerza. Trabajaríamos las dos cosas con el winner. Y lo que conseguimos es como meterle resistencia a nuestro suelo pélvico para que la contracción sea mayor. ¿Qué va a pasar? Que al principio, si intentáis poneros mucha resistencia, lo único que vais a conseguir es hacer mal el ejercicio. Es decir, si vosotros intentáis soplar muy fuerte el aire, que salga esa resistencia de aire
y el suelo pélvico no está preparado para ello, al final lo que se va a hacer es soltar y no vais a conseguir ser eficientes. Entonces, en este caso lo que tendríamos que hacer sería contraer, cerrar, sujetar bien nuestro suelo pélvico y con esa sujeción soplaríamos y en función de cómo estemos de nivel vamos abriendo o cerrando, que nos parece súper fácil mantener toda esa tensión del suelo pélvico todo el ejercicio, dificultamos un poquito más. Que soltando el aire, resistiendo más, notamos que el suelo pélvico se nos escapa un poquito, volvemos atrás y abrimos un poquito hasta que encontréis el punto. Encontréis luego, cada clase que vayáis trabajando iréis mejorando y podréis ir cerrándolo más. Este sería el punto. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, biofeedback, que son unos aparatitos, los hay tanto a nivel grandes en clínica, tenemos aparatos con unas sondas que se introducen en la vagina, o estos que son para casa, que son portátiles, que se compran, son bastante efectivos, se utilizan. Entonces nos lo introducimos en la vagina con lubricante al agua, lo encendemos y ya estaría conectado a nuestro teléfono. Cuando nosotros abrimos la aplicación, empezamos a contraer y relajar el suelo pélvico. A medida que lo contraemos, vibra, que nos va a ayudar en esa contracción, porque la vibración lo que hace es estimular y que se contraiga un poquito más, ¿vale? Aparte de contraerse un poquito más, a través de nuestra vista en esa aplicación vamos a ir viendo cómo se activa una gráfica. Por ejemplo, hay juegos, pues hay algunos que tienen juegos, una pelotita que tenéis que subir hasta arriba un camino y bajarlo. A medida que contraéis, y cuando estáis arriba, soltáis y va bajando, va bajando. Entonces, te ayuda tanto en la contracción, porque tú tienes que subir por el caminito, mantener, a lo mejor, por ejemplo, hay un ejercicio que es mantener en el tiempo y luego bajar lentamente. Hay otros que son subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. ¿Qué harías? Relajación. En el de subir y mantener, pues contracción, mantengo la contracción, mantengo la contracción y bajo. Otros que serán subes y relajas. Bajas, ¿vale? Siguiendo diferentes ejercicios, gráficas y demás, a través de nuestra vista vamos a ver qué está pasando en nuestro suelo pélvico. Para todo tipo de personas, ¿vale? Para jugar, contraer, relajar, mantener el suelo pélvico bien, pero también son muy importantes conectado esa conexión entre el cerebro y el suelo pélvico. ¿Por qué? Por una lesión, por una cirugía, por que hayan recibido pues quimioterapia, radioterapia, cosas así suele pasar, por un embarazo, por una cesárea, por muchísimas razones por las que puede haber desconexión, por de manera muy salvaje y perder determinadas contracciones del suelo pélvico y ya no sentir nada, puede pasar. Entonces, en esa desconexión de cerebro y nuestro suelo pélvico, nos viene genial este tipo de ir viendo lo que conseguimos. Y luego además que te motiva porque te reta, te desafía, vas viendo objetivos. Todos los días hagas un trabajo y te lo recuerda con alarmas, entonces está súper bien y súper entretenido, ¿vale? Luego tendríamos también estimuladores, que ahora también que pueden ser portátiles en casa o en clínica pues los tenemos más grandes, con sondas también, en el que te introduces una pequeña sonda y lo que hace es dar una corriente eléctrica a la vez que la contracción, es decir, ejemplo de Kegel, o trabajaríamos ejercicios de fuerza, sentadillas, y a la vez el ejercicio. Lo que nos ayuda es a que si ese suelo pélvico está debilitado, conseguimos un mayor reclutamiento de esas fibras gracias a la corriente eléctrica que le pasa por el músculo y lo que hace nos ayuda a hacer esa contracción y a que mejore más rápidamente nuestro suelo pélvico y a que tenga cada vez más fuerza, ¿vale? Como veis, estos ejercicios mucho más para ganar fuerza y relajación. En este caso, el electroestimulador de fortalecimiento como tal, como programas de relajación, TENS, de analgesia, igual que te lo ponen cuando tienes una contractura en la espalda, lo puedes hacer para un suelo pélvico o hipertonificado. ¿Por qué está hiper? Porque está continuamente en contracción. Relajarse. Ese tipo de patologías también da muchos problemas en el suelo pélvico, no solo que esté debilitado, sino que esté con exceso de tono y no pueda relajar. Porque el esfínter, por ejemplo, del pipí, el esfínter lo que hace es cerrar el pipí. Si tú ese esfínter está tan fuerte,
lo que va a hacer es abrirse muy poquito a la hora de hacer pis y no va a vaciar bien, por ejemplo, nuestra vejiga. ¿Qué va a pasar? Eso, que siempre va a orina dentro de nuestra vejiga y al final puede provocar infecciones de orina, de repetición, hongos, problemas, porque no se va de nuestra vejiga, siempre hay un poco residual. Por ejemplo, ese es un ejemplo de los muchos que una hipertonía o un exceso de tono en el suelo pélvico hay que también trabajarlo para ayudar a relajar. Para eso, la corriente de TENS, la analgesia, el biofeedback también nos... Para eso que nos lo he dicho, pero... ¿Por qué? Porque tanto vemos la subida de la contracción como vemos la relajación. Entonces, hay personas que a lo mejor contraen, se mantienen, bajan muy poquito y suben, y ya te das cuenta que no estás bajando del todo. Y lo que te ayuda es a que visualmente intentes relajar, 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 para que baje, 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 baje la gráfica del todo, ¿vale? También podemos trabajar con ejercicios normales, ya sea posturales, que vamos a trabajar mucho, mantenernos en una postura buena y ahí hacer contracciones y relajaciones del suelo pélvico. También podemos hacer la diaria de ejercicios que hacemos comúnmente, como coger algo del suelo y levantarnos, coger unas bolsas de la compra, un bebé, dar el pecho, hacer determinadas cosas intentando mantener nuestro suelo pélvico bien estable, a raya. El esfuerzo se contrae y le ayudamos, y cuando se tiene que relajar, lo relajamos, ¿vale? Entonces, eso, por ejemplo, lo trabajamos a nivel conciencia. De que yo ahora inhalo y al exhalar activo mi suelo pélvico y lo contraigo. Por eso es tan importante eso, ¿vale? Entonces, el suelo pélvico más o menos lo tenemos. Hay otros. Trabajamos también el suelo pélvico. Hoy os quiero dejar un ejemplo de muchos de ellos, pero hay muchos más. Y muchos otros. Relajar, a tonificar, ¿vale? Y hacer determinadas cosas. Entonces, dentro de todos esos elementos, cada semana iremos. Pero que penséis que, por ejemplo, nosotros en nuestras clases, siempre que trabajamos fuerza, resistencia, flexibilidad, consciente es la clave, la postura es la clave siempre de nuestras clases y las trabajamos en todas. Da igual si estamos haciendo como un estiramiento. En cada uno la respiración será un poco distinta, en cada uno en la fuerza y contracción del suelo pélvico. A lo mejor en las clases de flexibilidad os hago más hincapié en que relajéis al inhalar, relajamos, relajamos. Relajación, y a lo mejor en las clases de fuerza lo que intento transmitiros más es que hay que contraer ese suelo pélvico y cuando lo contraemos es cuando hacemos el esfuerzo. ¿Para qué? Para ayudar a ese antes del esfuerzo y le damos un input, como un estímulo para que se active mejor. Entonces, todo de muchísimas maneras, pero que todas ellas están bien. Por ejemplo, otro de trabajo de suelo pélvico. Con los hipopresivos conseguimos que a través de ese tipo de ejercicios, con las respiraciones, la corrección postural que hace ese tipo de hipopresivos, lo que hacemos es tener una buena postura, elongar, hacer una respiración concreta y trabajar nuestro, incluido dándole un impulso de pensar en cerrar el suelo pélvico, en subirlo. Eso sería como un poco los elementos a trabajar. Ahora os quiero decir brevemente cuál es la sensación que os sentéis sobre un cojín o sobre algo. Quiero que notéis brevemente la sensación que hay que cuando se contrae un suelo. Vamos a practicarlo en nuestro día a día, estando sentadas en la oficina, estando sentadas en la mesa, fregando los platos o con nuestro... leyendo un cuento, ¿vale? Vamos y exhalamos, empezamos a concentrarnos en esa relajación y en esa concentración hacia lo que estamos haciendo. En la siguiente inhalación, relajamos todo y al exhalar el pélvico, intentando cerrar nuestro esfínter como si quisiéramos retenerlo hacia arriba, es decir, cortar ese pipí en el baño. Inhalo y al exhalar estoy haciendo pipí en el baño y quiero cortar. Ahora vamos a ampliar hacia la vagina también. Inhalo y me imagino, aparte de cerrar ese pipí, sujetar un Tampax o me estoy metiendo la copa menstrual y quiero sujetarla para arriba
y tiro de mi suelo pélvico un poquito hacia arriba, muy bien. Inhalo y en la siguiente, además de ese cierre de la vagina, vamos a cerrar el esfínter anal con esa contracción de como si me fuera a tirar un gas y no quiero, porque estoy en público, porque no puedo, y me lo y cierro, muy bien. Ya hemos visto que tenemos 3 partes en nuestro suelo pélvico más o menos que tenemos que intentar. Ahora vamos a intentar integrar las 3 a la vez. Inhalo. Al exhalar de atrás a la... retenemos ese gas atrás, cerramos nuestra vagina intentando sujetar esa copa menstrual o ese tampax y sujetamos el pipí. Cerramos ese esfínter, intentamos cortar el chorro. Inhalo. Al exhalar intento alejarme del cojín del que estoy sentada. Yo intento separar mi suelo pélvico y sentir esa sensación de que tiro hacia arriba como separando muy bien. Digo diferentes ejemplos para que órdenes diferentes va a sentir esa contracción. A lo mejor hay una persona que reteniendo el pipí no es capaz de contraer, pero a lo mejor sí esa sensación de separar la vagina del cojín o separar de la pelota. Inhalo y al exhalar cierro. Crezco, 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 crezco arriba, tirando hacia arriba. Inhalo. Y ahora lo vamos a integrar con nuestro abdomen. Inhalo, meto tripa, llevo el ombliguito hacia la espalda y además cierro mi suelo pélvico. Crezco, 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 crezco arriba, muy bien. Relajo, muy bien. Esto es una toma de qué diferentes partes hay en el suelo pélvico, cómo se trabajan, un poco una idea básica de todo, ¿vale? Entonces, haremos muchas prácticas de este tipo más cortitas. Clases como un poquito más teórica para que os hagáis una idea. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, ponerla en comentarios, escribir, mandarnos un correo metiéndose en la web, lo que necesitéis. Y si ponerlo también en comentarios y empezamos a practicar. Nos vemos en la siguiente clase de Vibrant Woman.